Bueno, bienvenidos, sigamos estudiando y meditando en la palabra de Dios y vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Y el título de este estudio es Sálvense del endemoniado. Y la razón por la cual escogí ese título es porque lo que vamos a estudiar a continuación tiene que ver con aquellas personas que habían conocido un hombre que estaba endemoniado. Y este hombre tenía una actitud tan temible que las personas a su alrededor no se dignaban a acercarse a él. Pero una oportunidad, un hombre llamado Jesucristo sí tuvo la oportunidad de acercarse y transformar por completo su vida. Así que antes de comenzar con este estudio vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estudiar su palabra. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, este maravilloso día de poder estudiar tu palabra. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que sea el Espíritu Santo quien conduzca este estudio. Abre nuestros ojos y nuestros oídos y despierte en nuestro corazón un deseo de conocerte cada día más. Y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Estamos estudiando a partir del versículo 28. Y dice lo siguiente: cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, dos endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y de pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaban paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Jesucristo ha cruzado a través del mar de Galilea. No es un mar verdaderamente grande, pero al cruzar al otro lado es la región que se llama de los Gadarenos. De hecho, tiene varios nombres, pero es la región que era conocida como la región de los gentiles. En el lado contrario del mar de Galilea tenemos la región en la cual se encuentran los judíos, ¿no? Y por supuesto, al cruzar el lago vamos a tener personas que no van a ser de la fe judía. Y lo que está ocurriendo hoy es que están criando cerdos, cosa que para los judíos era algo inconcebible, porque para ellos el cerdo era un animal, no era un animal puro, no era un animal que podían utilizar para su sacrificio, y los judíos no se hubiesen dedicado a criar esta clase de animales. Pero vemos que sí pudiesen haberlos estado criando para el comercio, para vendérselo a los gentiles, que ellos sí consideraban el cerdo como un animal que podían comer, a diferencia de los judíos. Y por supuesto, si tú no eres gentil, yo en este caso, yo no soy judío, yo soy gentil, pero si no eres gentil, a lo mejor nunca has comido unas carnitas o unos tacos de cochino o unas chuletas de cochino. Bueno, son cosas divinas, pero el judío no tenía el derecho, debido a la ley, de poder comer esta clase de alimentos. Lo que está ocurriendo entonces aquí, y vamos a continuar, dice que a cierta distancia de ellos estaba esta gran manada de cerdos, y los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Los demonios, estos seres ángeles caídos, si quieren tener un poquito más de información con respecto a ellos, pueden buscar qué fue lo que ocurrió en el 6º capítulo del libro de Génesis, y cómo los ángeles tomaron posesión o tuvieron relaciones con las mujeres. Pero no voy a entrar en ese tema en este momento. Lo que quiero decir aquí son seres que pueden ser capaces de ocupar un cuerpo, un ente físico. En este caso, los demonios están ocupando el cuerpo de este hombre y desean ellos, si van a ser sacados de aquí, ser enviados a un lugar donde ellos puedan morar, otros cuerpos. También hay un aspecto bien interesante donde ellos le dicen a Jesucristo, ellos reconocen en Cristo el Hijo del Dios viviente, y le dicen: si no vas a sacar de este cuerpo, colócanos entonces allá dentro del cuerpo de los cerdos. En el libro de Marcos también se narra precisamente este hecho que aconteció, pero aquí nos habla un poquito más detalladamente de lo que está pasando. Dice que Jesucristo, en el capítulo 5, versículo 1 del Evangelio de Marcos, dice: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Gerasenos es precisamente una palabra muy similar a lo que estábamos leyendo, Gadarenos. Básicamente esa región puede tener más de un nombre. Dice: tan pronto como desembarcó Jesucristo, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro
de entre los sepulcros. Un hombre, yo pensé que habían 2 endemoniados en la versión anterior. Déjeme ver, ¿será cierto que en la versión anterior vi que había más de uno? Dice, cuando Jesús llegó al otro lado de la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro. 2 endemoniados, ya va. O sea, Mateo me habla de 2 endemoniados, pero Marcos me habla de 1. Pero la situación se ve muy similar. Vamos a seguir leyendo, vamos a hablar al respecto. Dice, versículo 3, del 5º capítulo de Marcos. Dice, este hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerzas para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lo lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?, gritó con fuerzas. Te ruego por Dios que no me atormentes. Este hombre endemoniado, o estos demonios dentro del hombre, reconocían en Cristo al Hijo del Dios viviente. Y no solamente eso, sino también reconocían el día del tormento, lo que pudiese ser el día del juicio. Dice, ya llegamos a ese momento, el momento en que tú no vas a atormentar. Y le están rogando, en el reconocimiento que tienen de quién es Él y el poder que tienen, que por favor no los atormentara. El versículo 8 dice, es que Jesús le había dicho, sal de ese hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Está hablando con un demonio, y este demonio está representando al resto de los demonios que se encuentran dentro de este cuerpo. Y cuando expresa su nombre, dice, el nombre es Legión, porque somos muchos. Una legión se consideran que eran 6.000 hombres armados para la guerra en la época de los romanos. Así que no estoy diciendo con esto que hayan 6.000 demonios dentro de este hombre. Lo que les quiero decir con eso es que la cantidad de demonios que habían era tan grande que se hacía llamar inclusive legión. Así que imagínense el dolor, el sufrimiento, el tormento que este hombre está pasando, teniendo estos seres espirituales que están viviendo dentro de él, que lo están atormentando, lo están llevando hasta el punto donde está apartado del resto de las personas, se corta con piedras, grita toda la noche, se maltrata a sí mismo, no lo puede ni siquiera sujetar con cadenas porque su fuerza es tan brutal que destruye las cadenas. Pero dense cuenta que ante Jesucristo viene corriendo y dice aquí que se postró delante de él. Continuamos con el versículo 9, dice, ¿cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba que Jesús no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaba una manada de cerdos, de muchos cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2.000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo y dieron noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Ahorita al rato regreso aquí al capítulo 5 de Marcos, pero quiero que se den cuenta de que habíamos mencionado una diferencia entre los dos capítulos de diferentes evangelios. En uno se habla de un hombre poseído, en otro se habla de 2. ¿Quién tiene la razón? Bueno, los 2 tienen la razón. Y no es lo que muchas personas piensan, que la palabra de Dios tiene algún tipo de equivocación o se está contradiciendo. No es el caso. En realidad habían 2 hombres poseídos, pero uno de ellos va a ser prevalente dentro de la narrativa de Marcos, y la razón es por la actitud de ese hombre en comparación con el caso al cual se refiere Mateo. Mateo, de una manera muy objetiva, ve a 2 hombres y narra lo que ocurre en la vida de esos 2 hombres. Marcos, en cambio, va a centrar su atención en uno de los hombres debido a la respuesta que está dando. Así que ninguna de estas 2 narrativas excluye a la anterior. ¿Por qué? Porque en ninguna parte dice había exclusivamente un hombre en esa región poseído. No, para nada. Él está haciendo referencia a uno de los hombres. Mateo menciona el hecho de que habían 2 hombres allí. En este caso, si ustedes posiblemente ven atrás mío y se dan cuenta de que hay un edificio, ustedes pueden decir, bueno, detrás de él había un edificio marrón, detrás de mí hay más de un edificio. Ustedes a lo mejor dentro del formato no lo pueden ver. Si lo pudiesen ver, a lo mejor pueden ver que hay 3 edificios detrás míos a la distancia, pero ustedes
pueden enfocar su mirada hacia atrás y darse cuenta que hay un edificio. Bueno, aquí Mateo enfoca su mirada y se da cuenta de que hay dos hombres que están endemoniados. Pero miren lo que va a ocurrir. El versículo 31, ahora sí, de Mateo. No quiero que se confundan cuando salto de un pasaje a otro. Estoy ahora leyendo del Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 31. Los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Dense cuenta, los demonios inclusive obedecen a Jesucristo. Eran incapaces de ir y meterse en la manada en la presencia de Jesús sin pedir primero permiso. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene todo bajo su perfecto control, como Dios, quien es hecho hombre. En este caso le piden permiso y Jesucristo le dice: vayan. Así que dice a continuación: así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban a los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que había sucedido a los endemoniados. Fueron a dar aviso de esta catástrofe tan grande, que se habían perdido los cerdos y cómo se perdieron los cerdos. Pero luego dice aquí que incluso hablaron de lo que ocurrió en la vida del hombre que había estado, o los hombres que estaban endemoniados. Quiero que se den cuenta que la gente se fija en lo que más les importa. Posiblemente a estas personas lo que más les importaba en ese momento no era que había un hombre que estaba siendo atormentado por demonios. Lo que más les importaba que era el negocio de los cerdos. Y al haber perdido los cerdos, habían perdido el negocio. Y al perder el negocio pierden, por supuesto, el dinero. Y eso muchas veces es lo que las personas terminan importándole más. Jesucristo no tenía gran importancia para los cerdos. No quiero decir con eso de que no tenga cariño por los animalitos, pero hay una lección mucho más grande que vemos aquí. Jesucristo permite que mueran todos esos cerdos y deja de esta manera al descubierto el corazón de las personas que viven en esa región, quienes se preocupaban más por su dinero que por un hombre semejante a ellos que estaba siendo atormentado día y noche por los demonios. Jesucristo tiene un gran interés por la vida de cada uno de nosotros. Nosotros, en cambio, tenemos un gran interés por nosotros mismos y por aquellas cosas que pensamos que necesitamos. Por eso muchas veces Dios, en su amor tan infinito y tan misericordioso, se encarga de despojarnos de algunas de estas cosas que con el tiempo lo que hacen es convertirse en un peso muerto que nos atrae al mundo en vez de acercarnos a Él. Así que Jesucristo va a permitir que estos demonios entren en los cerdos mueran, y queda al descubierto el corazón de estas personas. Estas personas, dice versículo 33, los que cuidaban a los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que le había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron. Yo pensaría que le van a suplicar: ayúdanos, guíanos, enséñanos, sánanos, sé nuestro maestro, vive con nosotros. Pero en realidad dice esto: y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Había hecho un gran daño Jesucristo a su negocio, y por ende ellos no querían tener a Jesucristo allí. Qué increíble, ¿verdad? Cuando las personas se enfocan en precisamente lo que es equivocado. Vamos a ver cómo continúa ahora Marcos en esta narrativa. Así que salto nuevamente ahora al 5º capítulo del Evangelio de Marcos. Y les voy a leer a partir del versículo 13. Dice: así que él les dio permiso, y cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero, y allí se ahogó. Los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo y dieron noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver todo lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, dense cuenta lo que va a ver, vieron al hombre sentado, vestido, y en su sano juicio tuvieron miedo, pero si el miedo debían tenerlo cuando el hombre estaba poseído por el demonio. En cambio ellos estaban con miedo cuando vieron a este hombre completamente sano. Dense cuenta, sentado, una posición de tranquilidad, no está atormentado como estaba antes, corriendo de un lado al otro, gritando y maltratándose. Ahora no, ahora está en una posición física de tranquilidad. Aparte de eso, está vestido. El hombre por mucho tiempo pudo haber estado, y lo dice la palabra, que estaba desnudo. Bueno, ahora tiene en su lucidez, tiene la capacidad de estar vestido, y aparte de eso también en su sano juicio.
Son las características de una persona que ha sido sanada por Jesucristo. La persona ahora está tranquila, ahora la persona puede cubrir su desnudez y al mismo tiempo tiene un sano juicio. Pero las personas que vieron esto tuvieron temor. Versículo 16 dice: los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Y entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Versículo 18. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogó que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que vemos a este hombre que luego de ser transformado por el poder de Jesucristo, ahora quiere acompañar a Jesucristo y a los apóstoles, a los discípulos, en la barca. Pero Jesucristo no se lo permite. ¿Por qué? Bueno, la razón, Cristo sabrá exactamente cuál es la razón. Yo infiero a través de la lectura que este hombre simplemente no había sido llamado para precisamente ese ministerio de ser uno de los apóstoles. No es que no había sido llamado a servir a Jesucristo, sí había sido llamado a servir. De lo contrario, el hombre no tendría este deseo en su corazón y tampoco fuese a recibir las palabras que recibió de Cristo. Las palabras que él recibe de Cristo es: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Lo mismo es lo que Cristo hace por ti y hace por mí. Una vez que nos salva, nos da la capacidad de estar tranquilos, de vestirnos, y no hablo yo de vestirnos de una manera elegante, estoy hablando de tener esa cobertura que cubre nuestro pecado, y al mismo tiempo tenemos una mente sana, una conciencia limpia, tenemos la capacidad de pensar de la manera correcta, donde Dios se convierte en lo principal de nuestro corazón y el amor al prójimo se convierte en la manifestación de ese amor que tenemos por Dios. Pero con eso, Dios, en este caso Jesucristo, nos llama a que vayamos a nuestra casa, a nuestras familias, y que les comuniquemos a ellos todo lo que el Señor ha hecho dentro de nuestras vidas y cómo Él nos ha demostrado su compasión. Este pasaje va a terminar diciendo: así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Así que el hombre se va a ir ahora a las ciudades que están cerca de donde él vive. La región se llama Decápolis, Deca de 10 y Cápolis de ciudad, así que estamos hablando de 10 ciudades que estaban a su alrededor, y él va a comenzar a compartir con ellos lo que Dios hizo en su vida y la compasión que Dios tuvo con él. Así que me imagino que las personas de Decápolis, por supuesto, ya habían escuchado de un hombre que vivía entre las piedras, que vivía entre los sepulcros, que se cortaba a sí mismo, que se golpeaba con piedras, que estaba atormentado por demonios, que era capaz de romper cadenas. Y cuando ellos ven a este hombre, a lo mejor no lo pueden reconocer. ¿Por qué? Porque ahora es un hombre vestido, no un hombre que corre desnudo, sino un hombre vestido, un hombre que tiene la capacidad de hablar, y un hombre que se presentaba ante las personas y les decía: Dios tuvo compasión conmigo. Yo era un hombre endemoniado, yo era un hombre que asustaba a las personas, un hombre lleno de ira, pero ahora soy un hombre que está lleno de compasión, un hombre que está lleno de amor, y un hombre que está lleno del deseo de Dios de compartir con ustedes la llegada del reino de Dios. Y lo hace hablando de Jesucristo y la compasión que Dios tuvo con él. Si las personas pudiesen tener dudas de que este es el mismo hombre, lo único que hubiese tenido que hacer posiblemente es levantarse la túnica, enseñar los brazos, tal vez las piernas, y demostrar toda la cantidad de cicatrices que le habían quedado de la vida que llevó cuando estaba endemoniado. Esas mismas cicatrices son las que tú cargas, las que yo cargo, porque cuando venimos a Jesucristo, nuestro pasado no desaparece. Cuando venimos a Jesucristo, cargamos con nosotros lo que hemos vivido en el pasado. Las personas pueden ver en ti un hombre o una mujer que ha estado en drogas, que ha estado en hospitales de rehabilitación, que ha estado en la prisión por sus crímenes, pero también pueden ver en ti el cambio que ha ocurrido una vez que creíste en Jesucristo. Ese verdaderamente es el testimonio de que la fe en Cristo cambia a la persona por completo. Eso es lo que demuestra que la palabra de Dios es fiel y es viva. ¿Por qué? Porque tiene el poder y la capacidad de cambiar a todo aquel que cree. Yo voy a cerrar este estudio leyendo del 6º capítulo del Evangelio de Marcos, y voy a ir al versículo 53 para que se den cuenta del poder del testimonio de este hombre al ir a proclamar en esa región lo que Dios había hecho en su vida. Dice versículo 53 del 6º capítulo del Evangelio de Marcos. Dice: después de cruzar el lago,
Llegaron a la tierra de Genezaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Ha pasado tiempo, Jesucristo ya se había ido de la región, pero luego regresa, y cuando regresa, ahora la gente reconoce a Jesús, y lo siguieron por toda aquella región, y a donde oían que Él estaba, le llevaban en camilla a los que tenían enfermedades, y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades y caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. El testimonio de este hombre comenzó a esparcirse por la región, y las personas comenzaron a acercarse a Jesucristo gracias a ese testimonio. Reconocieron a Jesucristo, por lo menos el hombre que era capaz de tocarlos para sanarlos. No solamente el tocarlos físicamente Él a ellos para sanarlos, sino el tocar siquiera el borde del manto de Jesucristo. Tenía el poder a través de la fe de traer sanación para todo aquel que lo buscara. Ese poder de Jesucristo continúa existiendo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y Dios no cambia, Dios es inmutable. Si tú en este momento lo que estás es buscando precisamente ese cambio en tu vida, Cristo lo tiene para ti. Yo no te estoy diciendo con esto que tu vida va a cambiar hasta el punto donde desaparecieron los problemas, donde ya se acabó la enfermedad y donde los tormentos dejaron de existir. Pero sí te digo que si buscas a Jesucristo, y lo vas a encontrar a través de la fe en Él, cuando pones toda tu confianza en Él, lo aceptas como Señor y Salvador, el cambio es real, el cambio va a existir en tu vida. Y aun cuando las circunstancias no parecieran haber cambiado, hay un cambio que ha ocurrido y ese cambio está precisamente en ti. Las personas a tu alrededor van a poder reconocer ese cambio, porque es un cambio real. Una persona que ha sido tocada por el poder del Espíritu Santo jamás puede permanecer igual que como estaba en su condición de pecador. Pero una vez que Cristo ha venido a tu vida y has recibido la llenura del Espíritu Santo, ahora te va a pasar lo que acaba de pasar con este hombre que hemos leído, este hombre que lo conocían como Legión, donde su vida ha sido transformada tan radicalmente que ahora en él existe el poder de llevar ese evangelio que escuchó, que lo transformó a otras personas, comenzando con sus familiares, comenzando con sus amigos. ¿Para qué? Para traerle honra y gloria a Dios, cuando ellos también crean el mensaje y también reciban esa salvación. Así que si eres cristiano, vive para Cristo, comienza a transformar vidas a través del evangelio. Y si no eres cristiano, entonces la pregunta es, ¿qué estás esperando? Hoy es el día de la salvación. Entrega tu corazón a Jesús y sé una nueva criatura. Que Dios te bendiga y por supuesto continuamos estudiando y meditando en la palabra de Dios. Hasta la próxima.